Buenas noches a todos ustedes, televidentes. Mi nombre es Henry Alarcón González, su presentador de confianza en esto que es el noticiero llamado Voces y Derechos. Hoy vamos a recabar un tema que la verdad está algo marginado y que, bueno, queremos detallar en este noticiero especial sobre ese tema, el cual va a ser las violaciones a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, en nuestra bella región de México. Este reportaje está hecho por varios de nuestro staff, entonces espero que les agrade. Así que son las 11:07 y vamos a darle. Muy buenas noches, bienvenidos a Voces y Derechos, un espacio donde analizamos los desafíos actuales en la materia de derechos humanos. Hoy hablaremos sobre un tema urgente, las violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT en México. Así es como me dijo mi compañera. Aunque en nuestro país existen leyes y políticas que protegen la igualdad y la dignidad, la realidad muestra que aún persiste la violencia, discriminación e impunidad, desde la violencia digital hasta los crímenes de odio. Los derechos humanos siguen, y esos son los principales techos por los cuales se rigen. Bien dicho, Henry. Sin más preámbulos, acompáñenos durante los próximos 30 minutos para conocer historias reales, análisis, opiniones y propuestas que buscan construir una sociedad más justa y libre de discriminación. En los últimos años, la violencia digital se ha convertido en una de las formas más frecuentes de agresión hacia las mujeres. Según el INEGI, 1 de 4 mexicanas ha sido víctima de acoso o difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. Generate by AI. El caso más reciente que generó debate fue el de la diputada Andrea Chávez, quien sufrió manipulación de imágenes íntimas mediante inteligencia artificial. A pesar de la evidencia, las investigaciones avanzan lentamente. La violencia digital no solo vulnera la privacidad, también daña la reputación, la estabilidad emocional y la seguridad física de las víctimas. La ley Olimpia fue un gran avance, pero su aplicación todavía enfrenta resistencias. A continuación, yo, Alberto Chacón, les voy a hablar más acerca de la ley Olimpia. En la Ciudad de México, la ley Olimpia, que tipifica la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, se consolida como una herramienta esencial para la protección de los derechos en el entorno digital en México y América Latina. La legislación es un conjunto de reformas a los códigos penales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia. Ha expandido su alcance para proteger una gama más amplia de derechos. Por ejemplo, derechos blindados por la ley Olimpia. La ley va más allá de sancionar la violación a la intimidad sexual, busca proteger libre desarrollo de la personalidad y libertad sexual, garantizando la capacidad de las personas que ejercen su sexualidad de autodeterminación sin el temor constante a ser humillados o atacados por la difusión de contenido íntimo. La vida libre de violencia, reconociendo la violencia digital y la violencia mediática como modalidades de violencia de género, lo que obliga a las autoridades a aplicar un enfoque de protección especializado para las víctimas, que en gran parte son mujeres. Dignidad e integridad psicoemocional. Sanciona los actos de acoso, hostigamiento y amenazas que frecuentemente acompañan la difusión no consentido, buscando mitigar el daño psicológico que estos delitos acusan. Los derechos protegidos por la ley Olimpia, como acabo de mencionar, son la privacidad y vida digital segura, dignidad humana, protección de datos personales, acceso a la justicia y reparación del daño. Muchas gracias por el reportaje. Bien, vamos a seguir con el tema.
Cada día miles de mujeres en México enfrentan violencia física, psicológica, económica o sexual. Muchas de ellas deben abandonar sus hogares para sobrevivir. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, más de 24,000 personas, mayoritariamente mujeres y sus hijos, buscaron apoyo durante este último año. Detrás de cada cifra hay una lucha por la que volver a empezar. Como podemos ver, nos encontramos frente a uno de los refugios que forman parte de esta red nacional. Aquí cada habitación, cada taller y cada palabra de apoyo significan a un paso hacia la libertad de reconstrucción social. Por razones de seguridad, la ubicación exacta no se puede revelar, pero las historias que nacen aquí merecen ser escuchadas. Los refugios brindan techo, más que un techo, ofrecen una atención médica, asesoría legal, acompañamiento psicológico y oportunidades de reintegración laboral. En muchos casos representan el primer paso para romper un ciclo sin violencia que puede durar años. Los refugios son espacios de esperanza, pero también reflejan el fracaso del Estado en garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Gracias por complementar. Bueno, vamos a pasar lo que sería a una entrevista muy breve hacia una trabajadora social que nos va a decir pues su opinión sobre todo esto. Muy bien, ¿cómo se encuentra? ¿Puede decirme usted cómo se vive el día a día en el lugar como este? Cada mujer llega con una historia distinta, pero con algo en común: el miedo. Nuestro trabajo es ayudarlas y a recuperar la confianza, a reconocer su valor y a entender que no están solas. Así que no solamente se brinda protección, sino que también se siembra esperanza. Muchas gracias por sus palabras. Como acaban de escuchar, esto es más que nada uno de tantas personas que son testigos de esto. Entonces vamos a recapitular de que la gente que está en estos refugios, más que nada, no trata de salir de un ciclo, sino que trata de sobrellevar este ciclo para poder cimentar lo que serían pasos a una nueva vida que siento que mucha gente aprecia y admira en tener. Pero bueno, no vamos a extendernos mucho con eso. Muchas gracias, señorita. Vamos a seguir con el reportaje, por favor. ¿Pueden continuar? Claro, el derecho a la vida, la seguridad y la protección del Estado son fundamentales. Sin embargo, los feminicidios y la impunidad continúan siendo una realidad. En México se registran más de 10 feminicidios al día. El 90% de los casos quedan impunes. El derecho a la vida y la integridad está consagrado en el artículo 1 y 4 de la Constitución. Ahora hablaremos de los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQI+. La violencia hacia la comunidad LGBTQI+, sigue siendo alarmante. En lo que va del año, organizaciones civiles registran más de 40 crímenes de odio en México. Las víctimas más frecuentes son mujeres trans y hombres homosexuales jóvenes. El presente reportó que solo en enero del 2025, 5 personas LGBT fueron asesinadas en distintas partes del país. Estos crímenes, que en muchos casos presentan características de odio, evidencian la vulnerabilidad de la comunidad frente a la violencia estructural. A pesar de la gravedad de los hechos, gran parte de los casos siguen sin resolverse, lo que genera un clima de impunidad. Organizaciones civiles han denunciado la falta de protocolos especializados para la investigación de estos delitos. La ausencia de justicia no solo perpetúa el miedo, sino que también evita que envíen un mensaje de indiferencia hacia las víctimas y sus familias.
Estos hechos vulneran derechos esenciales, el derecho a la vida, a la integridad física y a la no discriminación. En la cápsula informativa tenemos que los derechos del LGTBQ más fundamentales son el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad de género, el derecho a la salud y seguridad, el derecho a la justicia y reparación. Y a continuación, en el bloque 5 de este noticiero, vamos a incluir la violencia digital hacia la comunidad LGTB y más. Además de la violencia física, la comunidad enfrenta acoso digital, discursos de odio y amenazas en redes sociales. Por ejemplo, en una entrevista simulada, una psicóloga dijo que la violencia en línea genera depresión, ansiedad y miedo a la exposición. Muchos jóvenes de esta comunidad se autocensuran por temor a ser atacados. Muy bien. Todos tenemos en mente que cada día miles de mujeres en México enfrentan violencia física y psicológica. Muchas de ellas desean abandonar sus hogares para sobrevivir. La Red Nacional de Refugios reporta más de 24,000 mujeres. Pero aquí es a pesar de las adversidades, hay quienes se han decidido a convertir en el dolor en acción y la vulnerabilidad en fuerza colectiva. En diferentes estados del país, algunos colectivos de mujeres, organizaciones civiles y comunidades LGBTIQ+, impulsan redes de acompañamiento, educación y defensa de derechos. Su mensaje es claro: nadie debe tener miedo de ser quien es. La Guía de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recuerda que todas las personas, sin importar orientación o identidad, tienen derecho a expresarse libremente sin sufrir discriminación. Un principio que cobra más relevancia en los entornos digitales, donde la violencia y el acoso puede traer un impacto muy devastador, más que nada a un público como serían los adultos jóvenes. En Internet los derechos también existen. Por eso, distintas iniciativas promueven un entorno digital más seguro, libre y empático. Siempre se nos ha presentado que en las redes sociales se dan discursos totalmente de odio, mismas que la red en sí repugna como tal y se ve que no se deben hacer. Entonces, en este tipo de leyes no se promueve a los discursos de odio a estas comunidades. Además también de la protección frente al ciberacoso y derecho a la libre expresión e identidad en línea. Aquí también tenemos a una persona que ha decidido a aportar algo. Jeremy, por favor, puedes darnos un concienzo. ¿Por qué es importante defender estos espacios, tanto en la vida real como en la digital? Porque todos tenemos derecho a vivir sin miedo. Cuando una persona se atreve a hablar, no solo se defiende a sí misma, también abre un camino para otras. La lucha no es solo en las calles, también es en las redes. Y coincido mucho contigo, Jeremy. Ok, el cambio empieza con empatía, educación y acción colectiva. Cada cuenta, tanto fuera como dentro del mundo digital. Porque defender los derechos humanos también significa construir espacios reales y virtuales donde las personas puedan ser liberales, seguras y escuchadas. Hoy vivimos que la violencia,
otra vez. El cierre y reflexión final. Hoy vimos que la violencia adopta muchas formas: física, psicológica, digital y simbólica. Todos deben ser reconocidos y combatidas. Defender los derechos humanos no es tarea solo del Estado, sino de toda la sociedad. Recordemos, el respeto, la empatía y la educación son la base de la paz y de la igualdad. Agradecemos a todos su compañía. Esto fue Voces y Derechos. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por darnos emisión. Que Dios los acompañe y nos vemos en otro formato y en otro horario en Voces y Derechos. Muchas gracias. Buenas noches.